Buenos días, hermano. Dios me le bendiga. Em, Levanten la mano aquí los casados. ¿Y las casadas? Oye, está bien, pues. Casados y casadas, entonces, pues. Bueno, cansada también. Está bien. Miren, muy interesante esto, ¿no? Y exactamente lo iba a decir era eso. Mire, cuando planificamos el matrimonio, ese es tan hermoso, tan bello, y pensamos todas las cosas hermosas que van a suceder en el matrimonio. Pero nunca pensamos que íbamos a tener problemas en el matrimonio. Nunca pensamos que íbamos a tener dificultades en el matrimonio. Una pelea, no, nunca. Ponernos bravos, eso pareciera que nunca hubiese sido, ¿no? O no iba a ser. O sea, así es, mi hermano Argenia, amor y paz. Así nos casamos. Pero cuando llega el conflicto o la dificultad, la gente quiere irse, no quiere seguir, quiere abandonar. Y así es el matrimonio, ¿no? O sea, cuando comenzamos vamos así como una onda, ¿no? Hacia arriba. Todo felicidad, felicidad, felicidad. Hasta el momento que suceda. Y viene el desencanto. Y volvemos otra vez a agarrar fuerza y volvemos otra vez así en esa manera, ¿no? La vida cristiana es así, cuando comenzamos. Comenzamos así muy fuerte. Es más, allá en Apocalipsis, habla de exactamente de esto, ¿no? Del primer amor. De los que han perdido también el primer amor, porque la vida cristiana es así como un matrimonio. Comenzamos con tanta fuerza, con tanto ánimo. Los primeros personas que se convierten y están en el primer amor, lo que se llama el primer amor, los primeros días en el Evangelio, comienzan con fuerza y algunos hermanos lo miran y dicen, ya lo veré. Pero no hay por qué ser así tampoco. La vida cristiana es una vida de victoria y lo comprobamos nosotros que estamos acá. Si es cierto, nunca le hemos mentido y la Biblia nunca ha mentido tampoco. Y no nos ha dicho a nosotros que sería todo color de rosa. Habrían dificultades. Pero imagínense si nos vamos al tiempo, cuando nos ubicamos la semana pasada en Pedro, allá en 1 de Pedro, y nos vamos a ubicar otra vez en 1 de Pedro, esta vez capítulo 5, especialmente el versículo 10. Porque este versículo de la palabra de Dios de Pedro, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, dice la Biblia así, ¿no? El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Número 1. Número 2, afirme. Número 3, fortalezca. Y número 4, establezca. Ya tienen los 4 puntos del sermón. Ya sabe de qué le voy a predicar. Y yo voy a hablarles un poquito algo como tengo algunos jóvenes acá en la iglesia que están así en la tonificación de músculos. Vamos a hablarles un poco sobre eso, ¿no? Lo que es tonificar los músculos. Yo sé que algunos, los jóvenes que están acá, los adolescentes, están en esa tónica, ¿no? De contraer los músculos para fortificarlos y tenerlos preparados, ¿verdad? En cualquier momento para poderlos usar. Es decir, ellos hablan de buscar la forma de poder, de una manera, buscar la mayor capacidad de esa área muscular para poder usar. Entonces, ellos hablan sobre esta parte porque siempre quieren ser mucho más grandes de lo que son. Perdonen los que están en eso, ¿no? Pero en realidad esa es la búsqueda. Sin embargo, yo quise titular el sermón de esta mañana así, en esta forma, ¿no? La tonificación de nuestra vida espiritual. ¿Qué le parece, no? Abarcando estos 4 puntos. Porque en esos 4 puntos es lo que Pedro nos quiere llevar a pensar. El hecho de tonificar hasta el máximo nuestra vida cristiana espiritual. En estas 4 áreas que son muy importantes. ¿Y cómo hacerlo? Entonces él habla de 4 puntos que son muy importantes en la vida de Pedro para nosotros crecer en el Evangelio. Si nosotros pensamos en el apóstol Pedro, quien nos habla,
pensaría, oye, pero Pedro no tiene moral para hablarnos de estas cosas, ¿no? Sin embargo, muchas cosas Pedro nos enseñó. Y si pudiéramos ver toda la Biblia, toda la situación de Pedro, quién era Pedro, y recuerda entonces que Pedro era una de las personas que decía siempre una palabra, jamás. Jamás voy a dejarte, Señor, ¿recuerdan? Y él es una de las personas aquella persona cuando se casó y le dijo a la esposa, jamás te voy a dejar. Y después se fue. Jamás me voy a separar de ti. Y jamás te voy a decir alguna palabra. Y cuántas veces tenemos que rectificar y confesar y pedirnos perdón y todo, ¿no? Pero mira algo muy interesante. Estamos hablando de Pedro, pero también ese Pedro tal vez puede representar mi vida, tu vida. Porque no todos hemos comenzado en el Evangelio. Pedro era un hombre pues que le era difícil perdonar y hasta le llegó a preguntar al Señor y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Cuando el Señor le dijo 7 veces, Pedro. ¿7 veces qué? 70 veces 7. Cuando Pedro escuchó esa palabra, ¿usted cree que se sonrió? Le puso la cara seria, yo creo, el Señor. No, seguro que le puso la cara seria. Lo importante es el hecho de poder entender a Pedro también, pero posiblemente ese Pedro sea yo, o ese Pedro sea usted. Cuando Pedro hacía algo, de una manera siempre Pedro estaba preguntando, ¿y qué me van a dar? ¿Qué voy a recibir? ¿Y en qué lugar yo voy a estar? ¿A la derecha o a la izquierda? Ese era el Pedro que preguntaba esas cosas también. Un Pedro también salió a la vez también, porque a la vez decía, le digo al Señor, Señor, que te dejen todo, pero yo nunca me voy a olvidar de ti. Jamás. Ese es el Pedro de jamás. Así que nosotros podemos ver a Pedro, pues, hasta a Pedro se le ocurrió corregir al Señor en cierta oportunidad. Y a veces muchos creyentes son así, ¿no? Le gusta hasta corregir, pero no le gusta que lo corrijan. Y Pedro era ese hecho, ¿no? Del hecho de la manera como Pedro se manifestaba. Señor, dispuesto estoy. Cuando Cristo le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, no, tú no lo estás. Es más, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Mira, me vas a negar. La fe de Pedro estaba mezclada pues con sus propias ideas y yo creo que con sus propias preocupaciones y suposiciones y su propio pensamiento. Pedro era un hombre así, de verdad, muy impulsivo. Pedro era un hombre que creía que él era el único y que era muy ferviente. Pedro se basaba mucho en lo que él tenía, en su propia fe, pero de humana, en la propia fe, en sus propias ideas, en sus suposiciones. Nunca pensaba que él iba a fallar. Y en una manera Pedro pues siempre lo miramos así en esta forma. Pero nos hace pensar, mi hermano, cuando Pedro irrumpe muchas veces, hasta se atrevió, que tal vez algunos de nosotros no hemos hecho lo que Pedro hizo. Que cuando vio al Señor caminando sobre las aguas, la primera cosa hizo, se salió de la barca y comenzó a caminar y fue hacia el Señor Jesucristo. Lo criticamos, le decimos un montón de cosas, pero ya va, ¿cuántas veces usted ha caminado sobre el mar? Ni por el techo. Pero Pedro caminó por las aguas. Y Pedro tenía una fe, de verdad, a pesar de forma impulsiva, su característica y su naturaleza le hacía ser diferente. Es una forma muy, muy independiente. Y muchas veces Pedro no sabía hacia dónde ir, pero Pedro, sin embargo, él seguía adelante. Lo interesante de Pedro es que a pesar de todas las cosas que yo pudiera hablar de negativo de Pedro, puedo decirle algo. Pedro fue persistente. Y Pedro llegó hasta lo último. Y Pedro se mantuvo. Pero después vemos a un Pedro maravilloso. Un Pedro que hasta la sombra de Pedro, la gente la miraba, la tocaba, la pisaba y se sanaba. Qué cosa, ¿verdad? Tan grande, lo maravilloso de Pedro. O sea, cómo Dios convirtió la vida de Pedro, que había sido marcada tal vez en fracasos, en improperios, en violencia, como le cortó la oreja también a aquel hombre. Pero podemos ver una cosa también en la vida de Pedro.
Una vida que luego entonces fue perfeccionada, fortalecida, establecida, afirmada en el Señor. Y Él puede hablarnos de estas cosas. Porque cuando Pedro nos habla de estas cosas, nos hace pensar en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena y agradable voluntad del Señor. La Biblia dice, una de las cosas muy importantes es comprobar esta parte de nuestra vida. Y Pedro así lo vivió. Pedro comprobó en realidad lo que era vivir la voluntad de Dios y lo que era estar en el poder de Dios y el cambio que podíamos tener en la voluntad de Dios. Así que cuando vemos a Pedro lo vemos también en esa forma, pero también lo vemos en el sentido de cómo él lo hizo para fortalecerse en el Señor. Él decía en aquel momento, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti, Señor. Yo nunca me voy a apartar de ti. Nunca lo voy a hacer. Sin embargo, lo hizo. Pero luego Pedro se levantó con fuerza en el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 4, dice la palabra de Dios. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza de la carne, dice el apóstol Pablo, dice, nosotros no andamos en la confianza en la carne. Y no es la confianza en la carne la que nos hace persistir o a seguir adelante. No es mi fuerza de voluntad. Hay algunas personas en el día de hoy están buscando mucho en la parte psicológica, es vivir bajo la fortaleza, digamos, lo llaman espiritual en el día de hoy porque utilizan la inteligencia. Y lo que llaman la parte espiritual, la fuerza espiritual en el día de hoy más que todo la inteligencia, la parte cognitiva. Y esa parte de que la gente tiene, ¿no? Pero en ningún momento están buscando la fortaleza de Dios. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, tengo muchas razones por las cuales confiar en la carne. Soy un hombre ejercitado, soy un soldado, soy un capitán de la guardia, he sido fariseo, tengo conocimiento, me gradué con Gamaliel. Mira, tantas cosas que yo tengo, decía el apóstol Pedro, pero una de las cosas el apóstol Pedro dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice él, yo más. Nosotros nos gusta mucho confiar en nuestro propio poder, en nuestra propia carne. Pero Pedro nos está invitando a otra cosa que es muy importante. Y él dice, mira, hay que pensar en una tonificación de tu vida espiritual, pero en Dios, no en ti. Y esto es lo que él está llevándonos a pensar. Gálatas capítulo 6, versículo 13, dice lo siguiente, Gálatas 6, 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan, guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Es decir, ellos quieren ver en ustedes la fuerza, el poder, para gloriarse de lo que ustedes están haciendo, pero no en la parte espiritual. Lo que Dios quiere es que nosotros nos gloriemos en la fortaleza en Dios, que seamos confiados es en Dios, no en una orgullosa habilidad humana que en una manera no resuelve nada y dejamos por fuera la gracia de Dios y el poder de Dios. Dios, una de las cosas muy importantes es que Dios da gracia al humilde. Y el humilde es aquella persona que se doblega delante de Dios y busca la ayuda de Dios. Cuando Pedro está escribiendo aquí en el capítulo 5, versículo 10, si usted lee el versículo 7 anteriormente, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué Pedro dice estas palabras? Porque la iglesia estaba siendo perseguida. Los cristianos los estaban asesinando. A los cristianos los estaban agarrando y los estaban poniéndolo en el circo romano. ¿Recuerdan que lo estábamos hablando la semana pasada? Y se lo echaban a los leones en forma de persecución para que renunciaran a la fe. Lo más interesante era que ellos glorificaban a Dios, aun cuando los leones venían y estando comienzo, ellos miraban a los cielos, glorificando el nombre de Dios.
Y nosotros en el día de hoy nos sentimos como infelices, dañados, perjudicados, como frustrados ante las situaciones que estamos viviendo. Pero miren las situaciones que estaban viviendo los cristianos en aquel momento. Económicamente difícil. No era fácil. No podían conseguir trabajo. Además de esto, el imperio que estaba en ese momento era el que gobernaba. Eran políticos también. Se habían agarrado el poder también. Y dominaban en la tierra también en aquel momento, dañando al ser humano, aprovechándose de las riquezas. Vivían en opulencia, pero en opresión del pobre. Pero algo también los cristianos vivían también sometidos a esta prueba, a lo que Pablo está advirtiendo, a lo que Pablo les está diciendo. Porque todo el 1 Corintios está hablando del sufrimiento y Pablo les está diciendo, este sufrimiento que están teniendo ustedes se va también, hermanos, lo van teniendo los hermanos en diferentes partes del mundo. Muchos hermanos están teniendo sufrimiento. Algunos hermanos también hablan del sufrimiento que también tienen acá en la tierra, las situaciones económicas que están pasando. Mire, la situación que usted está pasando, muchos las están viviendo, muchos las están pasando. Y una de las cosas muy importantes que la Biblia nos está enseñando a nosotros, lo que Pedro quiere mostrarnos para que vivamos confiados en la fortaleza de Dios. Este es un ejemplo. Cuando Pedro está hablando sobre esto, el ejemplo de la paja de la vida que tenía Pedro, nos está haciendo pensar también posiblemente la paja que nosotros tengamos en nuestros ojos de lo que estamos criticando, de lo que estamos mirando. Pero es nuestra vida la que él está hablando sobre esto. Pedro está hablando entonces de una manera como pasar nuestra vida como en un sedazo, ¿no? Cuando la gente está colando la arena, entonces que se quedan los grumos, lo que está más duro, lo que está, las piedras arriba, y lo pase lo fino. Es decir, lo que Pedro está diciendo es, nuestra vida cristiana, el sufrimiento en la vida cristiana es para pulirnos, para ayudarnos, para enseñarnos. Y todo lo que estamos viviendo, la primera cosa que tenemos que decir, el versículo 7 dice, echa la ansiedad sobre Cristo. Pero echando la ansiedad sobre Cristo, dice también el versículo que estamos tratando en este momento, es que le demos la gloria a Dios sobre todas las cosas. Es decir, que los sufrimientos que tenemos nosotros, las situaciones que pudiéramos pasar nosotros, las incomodidades que pudiéramos pasar nosotros, aquellas situaciones que posiblemente estamos pasando en el matrimonio, estamos pasando con los hijos, estamos pasando en el trabajo, dice la Biblia, una de las cosas muy importantes es que nosotros necesitamos usar las dos manos. ¿Y para qué usamos nosotros las dos manos? Es para la oración y para la fe. Entonces, Pablo nos está llevando al hecho de que nosotros pudiéramos pensar en el hecho de que todas las cosas que nosotros vivimos en nuestra vida cristiana es para un ejercicio. ¿Y cuál es el ejercicio? El ejercicio de la oración y el ejercicio de la fe, ejercitando las dos manos, poniéndole las manos delante de Dios para orar y para tener fe en la oración del Señor. La oración le dice a Dios cuál es la preocupación que nosotros tenemos y le pide ayuda a Dios. Mientras cuando nosotros tenemos fe que creemos, Dios puede hacer todo y sabemos nosotros, confiamos de que Él lo puede hacer y Él lo hará. Esta es la confianza que nosotros tenemos y esta es la oración que nosotros tenemos. Mire, la oración no es una emanación de poder o de energía. La oración es una respuesta de un Dios que es verdadero, que es real, que tiene una relación con nosotros, que se ocupa de nosotros, que está pendiente de nosotros, que tiene poder y que quiere ayudarnos. Por eso Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La idea que el apóstol Pablo está colocando en nosotros es una confianza en oración. Y es como si escribiéramos una carta para mandársela a Dios, para decirle a Dios cuál es tu problema, tu aflicción que tienes. Y una manera es pedir un presupuesto de tus problemas, de las situaciones que estás viviendo con Dios, para que puedan entonces confiar en el Señor. Decía Spurgeon, interpretando el capítulo 7, el capítulo 5, versículo 7 de Pedro, dice, y él decía esta palabra, yo creo en que Dios cuida y que cuida de mí. Yo creo que Él me sacará de mi angustia y hará promover su propia gloria. Qué bonito la manera como lo expresaba, ¿no? Él dice, Dios va a buscar sobre todas las cosas bendecir mi vida, ayudarme en mi vida, pero me va a ayudar.
me va a probar, pero me va a ayudar. La prueba es necesaria, pero es necesaria es para pulir nuestra fe, pulir también nuestras acciones a través de la oración y a través de nuestras manos. Versículo 10 dice entonces: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Qué va a producir la aflicción? ¿Qué va a producir la persecución? ¿Qué va a producir todas estas cosas que nosotros podamos estar viviendo? Él dice, 4 cosas van a producir. Número 1, Él nos perfeccionará. Eso es lo que Dios quiere hacer primeramente. Él te quiere perfeccionar. Una de las cosas importantes cuando está hablando de la palabra perfección, la palabra en sí que se utiliza es la palabra restaurar. Y lo que se restaura es lo que está dañado, como los objetos que se puedan dañar, que se puedan marchitar. Entonces lo que Él está diciendo, el hecho de que nosotros podamos entonces entender que Dios quiere es restaurar nuestras vidas, a fin de que posiblemente en la persecución, en las situaciones que estamos viviendo, en el dolor, en la enfermedad que estamos viviendo, Dios quiere es restaurar. Dios quiere que usted entienda esta parte, que perfeccionar aquí es restaurar. Esto es lo que está hablando, el hecho de restaurar. Tengo un espejo que lo tengo un montón de tiempo, y ese espejo ha sido de mi familia por años, generaciones. Y lo tengo en mi casa allá en Cabudare. Y ese espejo tiene más de 100 años. De tal manera que no es un espejo, es un cristal. Me enseñaba la hermana Elina sobre eso, una diferencia que hay entre un espejo y un cristal. Y me dice que el cristal es otra cosa diferente, ¿no? Me mostraba esto. Cosa que aprendí con la hermana Elina. Es algo muy interesante. Pero lo interesante es que lo tengo ya esperando para restaurarlo, porque todo el borde se lo comió el comején. Y necesito restaurarle todo lo que es la madera, o rellenarlo para restaurarlo, para poderlo usar y colocarlo en mi casa en algún momento, en cualquier momento poder hacer. Pero lo interesante es el hecho de restaurar. Mi esposo una vez le cayó, tiene un piano en la casa y una oportunidad, bueno, ya han como 3 oportunidades, le ha caído comején. Y tuve que desarmar todo el piano para restaurar cada pieza. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere restaurar nuestra vida. Cuando Él está hablando de perfeccionar, está hablando de restaurar. Está hablando de arreglar aquello que no está bien, aquello que está dañado. Aquello que posiblemente por momentos, por las batallas, por las persecuciones, por la tentación, por algún problema, hemos estado maltrechos. Dios quiere en una manera ajustar, porque el hecho de aquí, lo que la Biblia está diciendo es ajustar lo que está dañado, alinearlo. Esto es lo más importante, lo que Dios quiere hacer, es alinear nuestra vida, cuando está hablando de perfeccionar. Está hablando entonces de una restauración de nosotros, y de tal manera que nosotros necesitamos de verdad que Él arregle lo que está desperfecto en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué tenemos de perfecto de nosotros? Yo le aseguro que cada uno de los que está aquí tiene alguna cosa que arreglar con el Señor. Y que el Señor está haciendo este trabajo de perfeccionamiento. Y Él dijo una cosa muy importante en el capítulo 5, versículo 10, dice, Él te quiere perfeccionar. Él sabe que tú no estás completo. Él sabe que hay alguna cosa que está quebrado en tu vida. Él sabe que hay algo que está débil en tu vida. Y la primera cosa en la vida cristiana, lo que Dios quiere hacer es tonificar. Porque tienes que estar preparado. Tus músculos tienen que estar en el momento preparados para la acción. Y esto es lo que es muy importante, lo que Dios quiere elevar, el nivel. Y esta es la parte importante que Dios quiere hacer. Dios quiere en realidad es que tú entiendas que Él quiere arreglar también esa parte en tu vida, que nosotros podamos tener, para arreglar lo que está fracturado, lo que está dañado, lo que posiblemente por el sufrimiento, por la de pronto que nosotros no lo hemos llevado ante Dios, pero Dios quiere que vengamos con confianza, con humildad, con amor, para poder reparar nuestras debilidades, nuestro carácter, porque posiblemente sea nuestro carácter, posiblemente sea mi odio, posiblemente sea mi falta de perdón, pero Dios quiere arreglar alguna cosa que esté dañado en mi vida. Decía alguien así lo siguiente, que su madre no cambió,
en su vida hasta que perdió a un hijo. Cuando su madre perdió un hijo, supo lo que era el hecho de faltar, el hecho de no estar completa. Y comenzó a tratar de vivir en su vida para suplir aquello que era haber perdido a un hijo. Y después de comenzó a agarrarse de las manos de Dios, Dios comenzó a perfeccionar en ella esa ausencia que tenía del hijo, y Dios comenzó a trabajar y a trabajar y a trabajar tan fuerte que ella se convirtió en una mujer que empezaba a ayudar a todas las mujeres y creó un ministerio de ayuda a la mujer débil, a la mujer que había sido desamparada o a la mujer que había perdido un hijo. Mire, y fue un tan grande el ministerio que Dios le dio tanta victoria, tanta ayuda, tanta bendición, que ella pudo ayudar a muchas personas, porque su ministerio fue esa parte, la de perfección. ¿Qué es lo que Dios hará contigo? Pues tú sabes lo que Dios tiene que hacer con usted, lo que Dios está queriendo llevar. Versículo 10 dice más: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que habéis sufrido, hay varias cosas que Dios quiere hacer, las 4 cosas. Primeramente, entonces Él le está diciendo perfeccionar. Pero la segunda cosa dice ahora, Él dice, Él nos afirmará. ¿Qué significa el hecho de afirmarnos? Y Él hará pues fijos firmemente. Dios quiere, además de restaurar lo que está dañado, Él quiere es afirmar mis pensamientos, mis ideas, mis convicciones, darme seguridad de quién soy. Esto es identidad. Entonces Dios quiere trabajar conmigo es mi identidad, porque Él está hablando del hecho de afianzar, el hecho de fortalecer en el Señor. Una de las cosas muy importantes es el hecho de sostenerte, porque el hecho de que tú entiendas que es Dios quien te sostiene, no eres tú quien te sostiene, es Dios quien te sostiene. Cada día levantarte y el hecho de pensar de que en realidad el hecho de asegurarte en una colocación que Dios te tiene y que Dios te da la seguridad que estás en Él, de asegurar pues el hecho del objeto de lo que tú eres, colocar las cosas en su lugar exacto. Y esta es la idea también que lleva aquí la parte de afianzar. La parte de afianzar es colocar las cosas en el lugar correcto donde debe estar, en el nivel correcto donde debe estar. La primera es repararlo, la segunda es colocarlo en el lugar correcto. Dios quiere colocarte en un lugar correcto, de tal manera que lo que quiere es ayudarte. El trabajo del Señor sobre nuestra vida de tonificación está allí, en el hecho de que Él quiere primeramente perfeccionar de esta manera para restaurar, y en segundo lugar colocarte en el lugar correcto. Eso es afianzar. Y esto es lo que Dios quiere que tú puedas entender. Y esto es consolidar. La consolidación está allí en el hecho de que Dios quiere afirmarte acá. Cuando usted lee la visión nuestra de la iglesia, la primera cosa es que nosotros queremos llevar a las personas ¿a dónde? A Cristo Jesús. Este es el propósito de la iglesia. En segundo lugar es llevarlo de tal manera, discipularlo para consolidarlo en la obra del ministerio. Y eso es lo que Dios quiere, es consolidarte, es decir, que tú te afiances de tal manera que muestres a otro seguridad y que te ubiques en el lugar correcto donde debes servir al Señor. Dios quiere es afianzarte, de tal manera que seas en una manera agarrado por el Señor, tomado por el Señor, y que Él te dé solidez. El afianzamiento tiene que ver con la solidez que tú tengas en el Señor. Es decir, necesitamos personas sólidas. ¿Quiénes son las personas que predican la palabra de Dios y que tú puedes escuchar? Cuando tú escuchas la palabra de Dios en una persona, quieres ver solidez en la persona. Quieres ver seguridad en la persona. Y si tú no ves seguridad en la persona y no ves afianzamiento de la persona, mire, tú te apartas, tú no buscas eso. Pero lo que Dios quiere hacer es esto, Él lo hará y lo tendremos en el Señor, porque Él va a buscar el esfuerzo. El tercer elemento que es muy importante, Él dice, Él mismo os perfeccione, afirme, y ahora dice una cosa muy importante, fortalezca. La fortaleza del Señor, significado de que Él está buscando, es de equipar para un servicio activo. Dios te va a equipar, te va a dar la fuerza que tú no tengas. Entonces, fíjate la primera cosa que Dios está haciendo. Dios te repara,
te ubique en el lugar exacto para que tenga seguridad, para que tenga financiamiento. Y una tercera cosa que Dios hace es, ahora te da fortaleza, te da la capacidad, te da el poder. Y Él dice, esto es la parte importante que necesitamos. Cuando Él está hablando a estas personas que estaban allá, recuerden que estaban siendo perseguidos, pero no para darle una meta o una placa por haberse escapado o alguna cosa por el estilo. No, era para llevarlo al circo romano y asesinarlos allá para que los leones se los comieran. O los agarraban y los colgaban en un farol en las noches y les ponían brea y los prendían así en fuego vivo. Y eso es lo que hacían con los cristianos. Pero ahora Dios está diciéndole a ellos, mire, nuestra vida está segura en Dios. Y nosotros estamos fortalecidos en Dios a pesar de todas estas cosas. Dios nos da la fortaleza para resistir todo aquello. Y Él está hablando de una cosa muy importante. Dios te capacita para tener un servicio activo, un servicio verdadero. La idea es que todos los creyentes nosotros podamos tener una fortaleza en el Señor, de tal manera que nosotros nos agarremos de Dios, porque Dios quiere hacer la obra para la cual nosotros hemos sido llamados. Y en cuarto lugar, que aparece aquí en la palabra de Dios, número 1, perfeccione, número 2, afirme, número 3, fortalezca, y número 4, que es la parte importante, establezca. Cuando Dios está hablando del hecho de establecer, está hablando entonces de afirmar un fundamento sólido. ¿Recuerdan la palabra de Dios cuando está hablando de que el sabio construyó su casa sobre la roca? Y el otro, el insensato, la construyó en la arena. Creció el río y se llevó entonces la construcción y dañó toda su vida. Pero el que construyó en la roca, que la roca es Cristo, es lo que la Biblia está tratando de decir. Y es lo que Pedro está tratando de decir aquí. Es decir, Dios está diciendo Él hará sólida tu vida. Lo que Dios quiere hacer de nosotros es que nosotros seamos sólidos en Dios. Mire, necesitamos gente sólida con fundamento. Y siempre lo estoy repitiendo y lo vuelvo a repetir. Necesitamos hombres sólidos, consolidados, hombres que den seguridad. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo gente que esté cimentada, fundamentada. Gente que en realidad pueda dar defensa. Por eso capítulo 3, versículo 15, que fue el que prediqué la semana pasada, en 1 Pedro 3:15, él está hablando de si no santificar al Señor en vuestros corazones, ¿verdad? Que lo que la Biblia nos está diciendo. Pero ¿para qué entonces? Para llevarnos a esto. Porque nosotros tenemos en sí que tenemos que estar fundamentados. En otra palabra, lo que Pedro está diciendo es, hermano, que seamos inconmovibles. Que nosotros no nos dejemos mover. Pablo decía ya en el capítulo 2, versículo 15, dice que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, que no nos dejemos llevar por cualquier cosa que suceda, que no nos dejemos llevar por emociones, por sentimientos o por cuestiones anímicas que pudieran estar pasando en nuestras vidas. No, nuestras vidas tienen que ser sólidas y cimentadas en el Señor. Pues cuando Pedro nos está llevando este pensamiento, ¿quién más podría decirnos sobre esta cosa sino el apóstol Pedro, que vivió todos esos elementos en su vida? Pero él dijo una de las cosas muy importantes, hermano, Él os perfeccionará, Él os afirmará, Él os fortalecerá y Él os establecerá. 4 elementos que son importantes para tonificar nuestra vida espiritual, para creernos de verdad fuertes en el Señor y que nos vamos a mantener en la vida cristiana, en victoria, porque Dios está con nosotros. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.